A ver, cuando pensamos en conflictos bélicos y miramos un mapa histórico, solemos imaginarnos pues líneas geométricas súper claras, ¿verdad? Sí, claro, el típico mapa con la frontera dibujada en rojo. Exacto. Se sabe perfectamente dónde termina un país, dónde empieza el otro y, bueno, asumes que si unas tropas cruzan esa línea física, pues ya está. Es una declaración de guerra con todas las letras. Es un concepto muy, digamos, visual y directo. Totalmente. Pero claro, esa geografía física tan inamovible pertenece más bien a una doctrina militar clásica, ¿no? Un ejército cruza una frontera terrestre y ¡boom! Todo el mundo entiende al instante las implicaciones. Ya, no hay ambigüedad. Pero la cosa cambia cuando observamos el tablero geopolítico moderno. Porque fíjate, con todas estas rutas comerciales invisibles, los flujos de capital, las zonas de influencia económica, ese mapa de líneas rojas tradicionales pierde mucha utilidad. Sí, sí, se queda corto. O sea, estamos ante fronteras que son casi líquidas y un ataque a unas instalaciones que están, no sé, a miles de kilómetros puede ser un golpe directo al corazón de una superpotencia. Es que ese es el tema, hablamos de un espacio estratégico difuso. Ahí es donde un nodo logístico o una red submarina de fibra óptica de repente tiene un valor defensivo mucho mayor que una base llena de tanques. La infraestructura económica es hoy en día seguridad nacional. Y esa transformación conceptual es justo el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Nos vamos a meter de lleno a desgranar un artículo que me ha parecido revelador. Está publicado en la cuenta de Patreon de QLT-MPM, que también podéis encontrar bajo la etiqueta MV Metaverso, y se titula Israel desafía a Rusia. Un título potente, desde luego. Ya te digo. Y nuestra misión hoy, con este texto, es entender cómo un evento táctico muy concreto, un ataque en una ciudad portuaria en Irán, que apenas ha salido en las noticias, podría ser el catalizador de una escalada geopolítica brutal. Una onda expansiva que podría alterar todas las cadenas de suministro. Exacto. Y que según este análisis podría tener como objetivo final meter a la OTAN en el ajo. Pero bueno, antes de meternos en harina, creo que es vital hacer una pausa y aclarar algo para quien nos escucha hoy. Sí, es importante poner un aviso sobre la mesa. Totalmente. A ver, dado que la fuente que vamos a analizar trata temas geopolíticos y militares pues altamente sensibles, quiero afirmar claramente que este programa no toma partido de ninguna manera. Cero. Ninguna postura, exacto. Nuestro objetivo es, única y exclusivamente, informar de manera imparcial sobre las ideas y los análisis de este artículo. No respaldamos las acciones ni las posturas de ninguno de los actores mencionados. Solo somos los mensajeros. Y es clave tenerlo en cuenta porque el autor plantea que se está ignorando un evento en el espacio estratégico más sensible de Rusia, algo que en otra época habría encendido todas las alarmas internacionales. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender la magnitud real, no podemos empezar hablando de misiles. Tenemos que empezar por el mapa. La geografía dicta las reglas. El artículo habla de un ataque israelí sobre Ansalí. Y claro, oyes Ansalí y piensas, vale, una ciudad portuaria en Irán. Pero la clave no es el país, es el agua que baña ese puerto, el mar Caspio. El Caspio no cambia todo. No es el Mediterráneo, ¿sabes? No es una ruta libre. Es un mar interior, el mayor del planeta, rodeado por Rusia, Irán, Kazajstán, Turkmenistán y Azerbaiyán. Y para Rusia, eso es básicamente su piscina privada, ¿no? Prácticamente. Lo consideran su lago, un espacio soberano a nivel estratégico. Allí no hay presencia militar occidental. Cero interferencias. Y dentro de esa burbuja de seguridad rusa, la ciudad de Ansalí no es un puertecito de pescadores. El texto explica que concentra unas terminales de contenedores inmensas, logística militar, silos de grano gigantes y, ojo a esto, un montón de proyectos conjuntos entre Rusia e Irán. Sí, porque Ansalí es el nodo crítico del famoso corredor norte-sur. Eso es. Y a ver, para quien no lo tenga en el radar, el corredor norte-sur es la ruta que une el Océano Índico, cruza Irán, pasa por el Caspio y llega al norte de Europa y a Rusia. Y lo han construido para una cosa muy específica, saltarse las sanciones occidentales. Exacto. Operan fuera del dólar, esquivan el sistema SWIFT financiero.
Es un ecosistema totalmente paralelo. Y por eso atacar a Ansali no es como romper una ventana en la casa del vecino. Es como, pues, dinamitar el puente privado que ese vecino poderoso ha construido expresamente para evitar los peajes y el tráfico del resto de la ciudad. Estás atacando su arteria principal. Lo fascinante aquí es cómo el artículo expone que esto no es un golpecito a un puerto iraní, es un golpe directo a una infraestructura comercial y militar que está súper integrada en el perímetro de seguridad de Rusia. Claro, y sabiendo que esto va a cabrear muchísimo a Moscú, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cruzaría Israel esa línea tan peligrosa? Pues la fuente nos da dos interpretaciones. Y la primera es, básicamente, por pura frustración táctica. Sí, por desgaste puro y duro. El autor describe que la imagen de invulnerabilidad de Israel, esa disuasión tecnológica de la que siempre han gozado, pues está sufriendo mucho. Normal. Llevan meses en tensión máxima. Exacto. Gaza sigue siendo un frente abierto. Hezbollah les está costando muchísimo en la frontera norte. Y luego tienes a los hutíes bloqueando el Mar Rojo. Y el sistema de la cúpula de hierro no es magia, tiene un límite matemático, ¿verdad? Claro. Los ataques iraníes han logrado penetrar sus defensas. Cuando te lanzan enjambres de drones baratos, más misiles, más cohetes, por pura probabilidad el sistema se satura y algunos se impactan. ¿Vale? Entonces, la primera interpretación táctica que da el artículo es que Israel ataca a Ansali para, digamos, degradar la cadena logística de Rusia hacia Irán, para frenar la llegada de tecnología, piezas de drones, sistemas antiaéreos. Esa sería la lógica militar inmediata, cortar el grifo logístico. Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Si analizamos esto fríamente, no es un riesgo totalmente desproporcionado. O sea, desde un punto de vista táctico tiene sentido querer cortar el suministro de armas, claro, pero provocar a una potencia como Rusia solo para frenar unos envíos de drones, tiene que haber un motivo oculto mayor. Y esa duda es justo la que nos lleva a la segunda interpretación de la fuente. Y esta es mucho más inquietante, porque cambia todo el tablero. Cuéntame, porque esto suena a palabras mayores. La segunda tesis es que Israel podría estar intentando arrastrar deliberadamente a Rusia al conflicto. ¡Wow! De forma deliberada. Sí. Ojo, el objetivo no es que Israel le gane una guerra a Moscú. Eso no tiene sentido. El objetivo sería forzar a Rusia a involucrarse directamente de forma militar. ¿Por qué? Porque si Rusia ataca, eso podría activar el artículo 5 de la OTAN. ¡Ostras! Claro, el artículo 5 es el de defensa mutua. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Exactamente. Obligaría a Estados Unidos y a Europa a entrar en una confrontación abierta con el Kremlin. O sea, pasas de tener un conflicto regional en Oriente Medio a tener una guerra sistémica global entre bloques. Es una locura. Básicamente la estrategia sería externalizar el coste de la guerra. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que no es un movimiento de alguien que va ganando sobradamente. Cuando un actor no puede conseguir sus objetivos solo, intenta rediseñar toda la guerra, para que otros asuman el peso. Vale, pero si la trampa es provocar un ataque frontal de Rusia para meter a la OTAN, la gran pregunta es, ¿Rusia va a picar el anzuelo? Y según el artículo, ni de broma. Moscú tiene opciones mucho peores, ¿no? Sí, mucho más sutiles y dañinas. Rusia sabe jugar a esto. Tienen respuestas graduales que imponen unos costes altísimos, pero sin llegar a la confrontación directa que justificaría a la OTAN. O sea, nada de grandes explosiones que salgan en la tele. Exacto. La fuente detalla varias opciones. La opción 1 es el control del espacio aéreo sirio. Ahora mismo Rusia lo controla con sus radares. Si deciden restringirlo, limitarían drásticamente las operaciones de Israel hacia el Líbano y Siria. Claro, te fijan con el radar y los pilotos tienen que volar bajísimo, gastando muchísimo combustible. Se vuelve peligrosísimo. Misión casi imposible. Pero la opción 2 es la más transformadora. Hablamos de suministrar sistemas avanzados de defensa aérea, como los famosos S-300, directamente a Hezbollah en el Líbano. Madre mía, un S-300 no es un cohetito de feria. En absoluto. Es un paraguas defensivo tremendo. Si hacen eso, el norte de Israel pasaría a ser un espacio aéreo fuertemente disputado. Se acabó la superioridad aérea israelí en esa zona, algo que no tiene precedentes recientes. Y mencionaban una tercera opción asimétrica, ¿verdad? Sí, intensificar el envío de armamento de altísima calidad tecnológica a Irán, pero de forma no oficial. Datos satelitales, guiado de misiles. Entonces, ¿qué significa todo esto?
A ver, es como jugar una partida de ajedrez donde tu oponente, en lugar de intentar comerse tu reina directamente, decide cambiar invisiblemente las reglas del tablero para que de repente ninguno de tus peones pueda moverse hacia adelante. Es una asfixia operativa. Es una analogía perfecta. Te quitan el oxígeno operativo sin darte una excusa para llamar a tus aliados mayores. Es brillante y aterrador. Pero claro, las consecuencias de jugar con fuego en el Caspio no se quedan solo en lo militar. Las ondas expansivas de este ataque están golpeando de lleno la diplomacia y, ojo, también nuestros bolsillos. El efecto dominó diplomático es clave aquí. Fija que en Irán, Teherán siempre había rechazado firmar un tratado de defensa mutua con Rusia. Ah, sí. Pensaba que eran súper aliados. Sí, colaboran, pero Irán quería mantener sus opciones abiertas con Occidente. No querían cerrar la puerta a que algún día les levantaran las sanciones europeas o americanas. Ya, mantener cierta ambigüedad calculada. Pero claro, tras ver que atacan su puerto estratégico en Ansali y que no pasa nada, ese argumento se les cae a pedazos. El artículo dice que es muy probable que ahora Teherán sí acepte ese pacto de defensa mutua con Moscú. Claro, se ven vulnerables y buscan el paraguas ruso ya de forma oficial. Y esto consolida un bloque eurasiático inquebrantable. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo la doctrina israelí de, digamos, gestionar periódicamente el conflicto, choca violentamente con la realidad de operar en el patio trasero de Rusia. Porque un error de cálculo ahí te desestabiliza el mundo. Y cuando dices el mundo, hablas de la economía mundial. Porque ese corredor norte-sur afecta directamente al mercado energético, ¿no? Totalmente. Por ahí salen exportaciones energéticas de Kazajistán y Azerbaiyán hacia Europa y los mercados globales. Y dañar esa ruta ahora mismo. Con los mercados energéticos sometidos a una presión extrema. Imagínate, podría disparar los precios globales de las materias primas, del petróleo, del gas. Y eso afecta a la inflación y al bolsillo de cientos de millones de personas. Uf, vale. Vamos a hacer un resumen de todo este recorrido que nos plantea el artículo de Kulch, porque tela. Lo que en la superficie parecía un ataque táctico más en Oriente Medio, resulta ser una jugada de altísimo riesgo. Una jugada que expone muchísimas vulnerabilidades. Sí, expone desgaste militar, busca alterar el orden mundial intentando arrastrar a la OTAN mediante el artículo 5 y encima, paradójicamente, empuja a Rusia y a Irán a firmar una alianza militar definitiva y, por si fuera poco, pone en jaque una ruta vital para la energía global. Todo en un solo movimiento. Es complejo de asimilar, pero te deja ver cómo funciona el mundo realmente por debajo de los titulares. Totalmente. Y me gustaría que cerrásemos con una reflexión, algo que se lleve quien nos escucha hoy. Pues consideremos esto para el futuro, a raíz de lo que plantea el artículo. Si las rutas comerciales alternativas y los corredores económicos que los países construyen para eludir sanciones ahora se han convertido en objetivos militares legítimos para forzar alineamientos geopolíticos. ¿Qué significa esto para el concepto del libre comercio neutral en el siglo XXI? Se va a convertir cada nueva carretera, cada puente o puerto comercial importante del planeta, en el posible detonante de un conflicto mundial. Wow. Es una pregunta que da escalofríos, la verdad. Y lo peor es que tiene todo el sentido planteársela tal y como están las cosas. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy. Un agradecimiento enorme a quien haya dedicado su tiempo a escuchar esta inmersión profunda. Os invitamos, como siempre, a mantener la mente abierta y a seguir cuestionando siempre los titulares de las noticias. Nos escuchamos en el próximo. Un saludo a todos.